te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón, Señor. Aleluya, aleluya. Una alabanza para el Señor, una alabanza mejor para Dios. Bien, hermanos, les estoy pues saludándoles a todos en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Y bueno, esta mañana es una mañana de victoria, de bendición, donde venimos a adorar y a engrandecer a este Dios que vive y que permanece para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bien, hermanos, estamos en la semana de la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia es el único libro donde su autor vive y permanece para siempre. Aleluya. Y su autor está vivo y se llama Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y es el único libro, aleluya, que puede transformar la vida de una persona. Puede cambiar la vida de una persona, aleluya. Y también es el único libro, aleluya, que puede llevar al hombre al reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, hermano, vamos a presentarnos en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga en esta mañana, que este culto sea una tremenda bendición para todos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, donde queremos sentir la presencia de este Dios único, de este Dios soberano. Aleluya. De este Dios que nos ha rescatado, que nos ha salvado. Gloria al nombre del Señor. Señor Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Hemos venido, Dios, con un corazón dispuesto a adorarte y a bendecirte, Dios. Hemos venido a decirte, Dios, que no hay otro Dios tan grande como tú, oh Dios. Bendícenos en esta mañana, Señor. Toca corazones, Padre bendito. Restaura vidas, Señor Jesús. Restaura corazón en esta mañana, Padre amado. Oh Dios, glorifícate, 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 Dios.
Aleluya, una alabanza para Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, libro de Isaías, capítulo 5, el verso 1. Vamos a leer estos 4 versículos de la palabra del Señor. Yo leo uno y ustedes responden con el otro. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una rahera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judea, juzgar entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? Gloria al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. Una alabanza para Dios en esta mañana. Vamos a cantar, hermanos, y a glorificar este Dios que permanece por los siglos de los siglos. Aleluya. Conéctese en esta mañana con Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Aleluya. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Amén. Mi existir en tus manos está. Aleluya. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, Así es. yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás. Aleluya. En la oscuridad. Aleluya. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tú mereces gloria y honra, cunos más vos, Señor, nos adoramos, oh, vos mereces gloria y honra, cunos más vos, Señor, nos adoramos, oh. As we praise your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mitad una voz gloria, mitad una voz honra, tu una voz alabanza. Dando una voz gloria, dando una voz honra, una voz alabanza, botadito, Señor, grandi bota hacido di milagre, non di più manera despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Sin mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él.
lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Gloria al Señor. Mi vida y mi sustento. Aleluya. Mi fuerza y esperanza. Aleluya. Todo se lo debo a Él. Y sin mi aliento, Él no fuera al viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría vacío en mí. Aleluya. Oh, y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos. Todo se lo debo a Él. Amén. Todo se lo debo a Él. Oh, mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Amén. Hoy es una mañana de reconocimiento y entender que sin Él no somos nada. Y que si somos algo, aleluya, es por la gracia de este Dios maravilloso. Aleluya. Se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo se lo debo Todo se lo debemos a Dios. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Aleluya. Él ha sido bueno con nosotros. Oh, Él ha sido bueno con nosotros. Por eso Isaías dijo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Aleluya. Él ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Sienta la presencia de este Dios que ha sido bueno con nosotros en esta mañana. Él está aquí en el poder de su Espíritu Santo para llenar a alguien con el poder, con la unción, con el fuego, aleluya, del Espíritu Santo en esta mañana. Él está aquí tocando corazones, restaurando vidas, aleluya, transformando vidas, aleluya. Él en esta mañana puede hacer un milagro poderoso, un milagro extraordinario en la vida de una persona. Él ha sido bueno con nosotros, aleluya. Oh, en esta mañana tenemos a un Dios maravilloso.
a un Dios que murió, pero al tercer día, aleluya, la tumba no lo pudo retener. Herodes tampoco lo pudo retener. Tenemos a un Dios que está vivo, a un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Si esa es su mejor alabanza, está bien. Pero yo creo, aleluya, que al Dios que estamos adorando en esta mañana se merece mucho más de lo que usted ha traído en esta mañana para Él. Aleluya. Oh, sana bajanda, la basanda, la vaina, la vacía. Kirra bajanda, la basanda, la basaya. Cristi raba babacita, la bajaya. Aleluya. Él está aquí en el poder de tu Espíritu Santo. Hoy puedo cantar con libertad. Oh, yo estoy sintiendo la presencia de este Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Adore su nombre. En esta mañana podemos cantar con libertad, porque tenemos a un Dios vivo. Cantar con libertad. Aleluya. Porque soy su hijo. Aleluya. Porque soy su hijo. Antes no lo podíamos hacer. Hoy puedo cantar. Antes no podíamos cantar porque estábamos Porque cautivos. soy amado. Pero en esta mañana, Porque soy aleluya. amado. Oh, aleluya. Adore la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya. Adore la presencia de Tu Dios. gozo podemos sentir, tu río, Oh. hay sanidad en las Aleluya. aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir Aleluya. tu río, hay Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en esta mañana. Hay libertad. Hay libertad para Hay adorarle. libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad Aleluya. en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir Oh, tu aleluya. río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en esta mañana. Amén. Libertad en la casa. Hay libertad en la casa en esta mañana. Libertad al cantar. Libertad en la casa. Hay libertad al cantar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad Gloria a Dios. en la casa de Dios. Hay libertad. Amén. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la Aleluya. casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo cantar y disfrutar.
Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Antes no podíamos cantar porque estábamos cautivos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. Pero ahora somos libres para adorarlo a Él. Aleluya. Oh, aleluya. 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 Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, oh Jesús. Aleluya. Aleluya. Este es el Dios el que nosotros adoramos. Aleluya, aleluya. Un Dios que se hace sentir en el poder de su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Un Dios que cuando usted le abre su corazón, Él va a entrar a su vida. Aleluya. Dame, hijo mío, tu corazón.
Hoy Dios está pidiendo en esta mañana un corazón sensible. Un corazón contrito y humillado. Aleluya. Amigos, si usted le abre su corazón a Él en esta mañana, Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Una alabanza para Dios. Una alabanza para el Señor. Hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. Aquí está la presencia de este Dios majestuoso, de este Dios poderoso, de este Dios, aleluya, que llena, que transforma el corazón del hombre, aleluya. Antes, hermanos, no podíamos cantar con esa libertad, aleluya, porque estábamos cautivos, muertos en delitos y pecados. Pero un día, aleluya, le entregamos nuestro corazón a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso, aleluya, a este Dios que cambia, aleluya, que transforma la vida del hombre, aleluya. Y hoy podemos cantarle con libertad. Yo era uno que yo en el mundo, hermanos, cuando estaba en la discoteca no había canción que yo no me bailaba. Aleluya, pero ahora, aleluya, si bailaba allá, ¿cómo no voy a gozarme acá con mi Señor? Con el que me cambió la vida, gloria al Señor. ¿Cómo no voy a abrir mi boca para engrandecerle a Él, para decirle que Él es grande, aleluya? Que Él es majestuoso, que Él es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Gloria al Señor. Bien, hermano, queremos ver pues la mano levantada de todos los amigos que han venido a esta preciosa escuela dominical para orar por ellos. Dios tiene grandes cosas, amigo, para usted. Así que quiero ver la mano levantada de los amigos. Amén, ahí está Freddy, gloria al Señor. Otra amiga, gloria al Señor. Si es tan amable, pueden pasar aquí sin ningún compromiso. Vamos a orar por usted, para que el Señor la bendiga, la guarde y que el Señor haga resplandecer su luz en sus vidas, gloria al Señor. Así que los invito, amigos, por favor, vengan acá, vamos a orar por ustedes, le vamos a regalar una oración para que el Señor les guarde. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, así que vengan acá, vamos a orar por ellos. Hermanos, vamos a colocarnos de pie a orar por los amigos. Señor les bendiga. Gloria al Señor. Pero antes de eso, vamos a regalarle un tratado o algo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amigo, Jesucristo les ama y le quiere salvar. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que verdad que necesitamos buscarle el rostro del Señor. Gloria al Señor. Yo quiero que nuestro hermano William ore por ellos. El Señor le... Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, vamos a orar por todas estas personas que están hoy aquí con nosotros. Vamos a pedir la bendición de Dios para ellos. Que Dios los bendiga y los ayude, amén. Que ellos puedan entender la grandeza del amor de Dios. Que puedan entender que Dios quiere salvarles. Amén. Amigos que están aquí con nosotros, nuestra oración es que Dios les ayude a ustedes a entender este evangelio. Que puedan comprender la inmensidad del amor de Dios. Un amor que no tiene límites, una misericordia inigualable.
Vamos a orar a Dios por ellos, hermanos. Y vamos a decirle a Dios que les bendiga, que les ayude, que les guíe y que tenga misericordia de ellos. Amén. Todos juntos orando a Dios en favor de ellos. Señor Jesús, colocamos delante de ti, Dios, cada persona que esta mañana está aquí con nosotros, Dios. Cada amigo, cada amiga, Señor. Como te ruego que les bendigas, que les ayudes, pero que también les guíes, Dios. Que ellos puedan entender, Dios, que tú quieres salvarles, que tú quieres ayudarles, que tú quieres obrar en ellos, que tú quieres glorificarte en ellos, que tú quieres hacer milagros en ellos, que tú quieres obrar de manera especial en ellos, Señor. Yo te ruego, Dios eterno, que tú extiendas tu mano bendita y que ellos entiendan, Dios, que hay un camino que conduce a la vida eterna, que tú eres el Salvador del mundo y que quieres salvar sus vidas, Señor. Ayúdales, Dios eterno. Ayúdales, Dios maravilloso. Ayúdales, Padre celestial. Ayúdales, Señor Jesucristo, a comprender tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu bondad, Señor. Oh Padre bendito, te lo pedimos. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Dios eterno. Te lo suplicamos, Señor. Oh Padre bendito, guía sus vidas, Señor. Como te ruego que guíes sus vidas y les ayudes. Que ellos entiendan, Dios, que trazaste un plan para salvarles, Jesús. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Que Dios les bendiga. Pueden volver a sus puestos. Y ustedes son la causa de nuestras oraciones. Amén. Oramos para que ustedes puedan entender esta misericordia tan grande de Dios. Amén. Este plan tan maravilloso de Dios para con ustedes. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la bondad. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Amén. Digan amén. Vamos a ofrendar de lo recibido. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera
mi pia para saber. Ela risa mi si, ela vira mi ron, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. De Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre de Jesús. Bueno, la dinámica es así. La hermana Tita repartió a los amigos una hoja, ¿correcto? Con un lápiz. Bueno, los amigos van a tener que contestar esas preguntas y el que tenga más aciertos va a ganar un premio. Hoy en la noche, para que todos puedan venir, vamos a estar repartiendo esos premios a los ganadores. En este caso, los amigos responden la pregunta, ellos van a ver cómo lo hicieron y el que tenga más aciertos gana. Después tenemos otra dinámica que son hermanos voluntarios que se paren en un minuto a decir versículos y el que más diga versículos gana. Yo quiero participar. Me pasaron el micrófono para explicarles, pero yo quisiera participar también y no sé quién más quisiera. La dinámica es que nos van a poner un minuto, la hermana Rosmarny nos va a ayudar con eso, y usted en ese minuto va a decir todos los versículos que usted se sepa y que pueda. Digamos que en ese minuto logró decir 5, 6, 7 y la otra persona dijo 12, entonces pues gana la persona que en un minuto diga más versículos. Bueno, vamos a llamar 3 personas acá que vengan voluntariamente y quieran participar de esta actividad. El que más versículos dé en un minuto. Ya está la hermana Maura. A ver, ¿hay alguien más que quiera sumarse? La hermana Ana como que quiere venir. Bueno, ¿hay alguien más que quiera venir a participar de este espacio de versículos? Amén. Bueno, el hermano Samir. ¿Quién más quiere venir a dar versículos? Al que más versículos dé. Amén. Tendremos, hermanos, traten de dar los versículos con las citas bíblicas, ¿no? Se tendrá en cuenta ello. No sé si alguien
necesite translate, si algún hermano, alguna visita necesita servicio de translate, déjenos saber, por favor. Bueno, tenemos 3 voluntarios aquí. Amén. Tenemos 3 voluntarios. Si me facilitan un micrófono, por favor. Vamos a tomar el tiempo al que más versículos de la Biblia pueda dar en esta mañana, en 1 minuto. Amén. Vamos a empezar con el hermano Samir entonces. Hermano Samir, le van a tomar el tiempo en 1 minuto el que pueda decir más versículos de la palabra de Dios. ¿Listos? Listo, hermano Samir. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en la congregación de los justos, ni los pecadores en el día del juicio, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por senda de justicia por su amor a su nombre. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Listo. Listo. Vamos a escuchar al hermano Eligio. Hermanos, no olviden las citas bíblicas. Estamos teniendo en cuenta las citas bíblicas también. Hermano Eligio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Hermano Todas Eligio, las cosas por él fueron hechas, Eligio, y sin él. un momentico. Un momentico. ¿Me dice cuándo? En el principio era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A los que creen en su nombre? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efesios: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él. La campana sonó. Vamos a escuchar a la hermana Maura. Gracias, hermano Eligio. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Salmos 37:4, delítate a sí mismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Primera de Juan 2:17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Proverbios 31:10, engañosa es la gracia y vana la hermosura de la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Salmo 119:9,
¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuál más? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal a la vida. Proverbios 4:23. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:3. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Bueno, un aplauso para nuestros hermanos. Gloria a Dios. ¿Están llevando el registro ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hermanos, pueden volver a sus puestos. Agradecemos a nuestros hermanos, ¿verdad que sí? Hermanos, leer la palabra de Dios es fundamental. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Aprender versículos de la Biblia es sumamente importante. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Así que necesitamos entender, hermano, lo importante de conocer las Escrituras, leer las Escrituras, aprender las Escrituras y poner por obra las Escrituras. Amén. Y hermano querido, hay que leerlas, hay que estudiarlas, hay que aprenderlas, pero hay que ponerlas por obra. Amén. Así que gracias a nuestros hermanos que participaron. En la noche habrá otra participación. Y bueno, qué bueno que lleguemos al momento que no sea en un minuto, sino que llamemos acá al que sepa 100 versículos. Porque en un minuto uno dice 10 y listo. Pero que podamos llamar acá al que sepa 100 versículos. Amén. Hermano querido, sí que necesitamos leer la palabra de Dios. El problema del mundo bueno, aquí me dan el resultado. Ellas son las jueces, así que estamos en virtud de ellas. Hermano Samir, 13 versículos. Hermano Eligio, 15. Y hermana Maura, 13 versículos. Así que ahí está el resultado. Hermanos, vamos a seguir avanzando en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a disponernos esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Bien pueda, póngase ahí de pie y nos lo da.
a vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no tin temor. Paso misa con mi futuro, traen el mal digno Señor, cubivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. No me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra jamás, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Lo mío no tiene otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Ningún otro Dios,
ti un otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Non miro ti un otro ídolo, trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos. Que Dios dice, lo va a cumplir. Y al que crea, le es posible. Así que maravillas ha hecho Dios. Ha hecho, hace y hará. Amén. Y creo que las hemos visto y aquí el hermano nos cuenta de cómo Dios ha obrado. Y yo quiero invitarle, hermano, creámosle a Dios. Creámosle a Dios, pero obedezcámosle a Dios. Amén. Porque, hermanos, el secreto está en la obediencia. Ahí es donde está lo que Dios quiere, la obediencia. Dios ha obrado, obra y seguirá obrando. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a obedecer a lo que Dios dice? Amén. A creerle a Él, no solo a lo que Él hace, a lo que Él me dice que yo haga. Así que, hermano, grandes maravillas Dios ha hecho y seguirá haciendo. Estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios. Bueno, el tiempo no es nuestro aliado. Siempre luchamos contra el tiempo. Vamos a orar a Dios. Que Dios nos hable en esta mañana. Que Dios nos bendiga con su palabra esta mañana. Y que Dios use al predicador esta mañana. El predicador es el hermano Juan Esteban. Vamos a orar en favor de él. Que Dios nos bendiga con su palabra. Levante sus manos, tenga la bondad, Señor Jesús. Gracias, gracias Dios eterno, gracias Padre celestial. Gracias Dios maravilloso por tu palabra y tus bendiciones. Yo te ruego que hoy nos hables, Dios, que uses al hermano Juan Esteban, Señor. Tu palabra va a ser predicada en esta mañana. Una vez más necesitamos, Dios, entender la importancia de leer la Biblia, de creer a ella, de obedecerla y seguir lo que tú dices en ella, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Juan Esteban con nosotros y que Dios nos bendiga esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos contentos, amén. Conocemos de que tenemos un Dios grande, amén. Maravilloso. Un Dios que hace grandes obras, que nos ama, que tiene propósitos, amén. Y nos deja y nos expresa todo su amor por medio de las obras que hace, por medio de unas palabras que nos ha dejado. Así que realmente estamos bendecidos, amén. ¿Por qué no los que estamos bendecimos decimos gloria a Dios? Aleluya, amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad que me permite de poder exponer la palabra de Dios en esta mañana. Que Dios sea hablando en esta mañana, que Dios sea usando las palabras, la meditación, que Dios sea sobre todo abriendo el corazón de cada uno de nosotros para escucharle. Porque Dios habla, Dios obra, somos nosotros que debemos poder permitirle a Él y a sus palabras actuar en nuestra vida. Amén. Amén. Quisiera invitarles en esta mañana, vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra de Dios en 2 de Timoteo.
presento un poco de excusas. He estado esta semana un poco con una tos que no me quiere dejar. Entonces, de vez en cuando me verán tal vez con el pañuelo. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Amén. Si no me logran escuchar atrás, simplemente me dicen un poco más. Como saben, estoy un poco con la tos. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Amén. Vamos a leer todos unidos en una voz. Amén. 3:15 dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen una vez más gloria a Dios? Pueden tomar asiento, mis hermanos, amigos. Quisiera darle la bienvenida a cada uno de los amigos que estaban aquí. Como decía el pastor, es de suma importancia. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, escuchando la palabra de Dios. Amén. Amigo que me escuchas en esta mañana, Dios tiene un propósito para con tu vida. Dios tiene cosas especiales, obras grandes. Y lo podemos ver. En esta semana, este mes, estamos hablando sobre ¿qué tema? Sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Y pues es este conjunto de libros llamado la Biblia que Dios nos ha dejado, que Dios ha inspirado para que cada uno de nosotros podamos meditar, podamos aprender de ella, podamos leerla, podamos crecer. Está en cada uno de nosotros la responsabilidad y la tarea de leerla, escudriñarla, obedecerla, seguirla. Amén. Pues quisiera decirles, este libro que tenemos cada uno de nosotros, que tienes al lado, que puedes tener en tu dispositivo, es un libro impactante. Amén. Es un libro que ha impactado sociedades. Es un libro que ha impactado personas. Es un libro que ha impactado generaciones enteras, que ha cambiado por medio de transformar la vida de una persona, ha cambiado el rumbo, el destino de generaciones. Y en esta mañana vamos a hablar sobre ella y puede cambiar tanto tu vida como las de los que te rodean. Amén. Pues este libro ha sido el fundamento para la escritura de constituciones, el fundamento para escribir de muchos países. Su constitución ha sido la base de la familia para muchas de las familias que hoy en día han decidido afianzarse, vivir conforme a los valores que ella enseña, los principios que ella estipula. Ha sido la base de sociedades. Pero lamentablemente hemos visto decadencia de la importancia que las personas le brindan a este libro. Porque muchas veces piensan de que encontrarán palabras de sabiduría en otras fuentes y se olvidan de que este libro no ha sido inspirado por obra humana, no ha sido inspirado por algún erudito, por algún líder, ha sido inspirado por Dios. Y es la manera, la expresión de cómo Dios te ama, te explica toda la trayectoria, te ha mostrado el amor, tanto de la creación. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí empieza. Si tú estás interesado en conocer este universo, puedes empezar a ver de que hay un Dios que lo ha creado, y no solamente lo ha creado, sino que ha sido parte, ha tomado una posición protagónica para tu vida, tu futuro, tu propósito. ¿Y cómo lo expresa? ¿Cómo expresa su amor? Por medio de las palabras que nos ha dejado. Amén. Así que es cuando leemos en 2 de Timoteo 3:15, estamos viendo palabras de Pablo, el apóstol Pablo, que le estaba explicando a Timoteo, a un joven, le estaba explicando a Timoteo la importancia, la gravedad de las palabras, de que desde la niñez, de que buscara las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe.
¿Por qué le estaba invitando a que los escudriñara, a que las buscara, a que meditara en ellas? Pues Pablo estaba a punto de su muerte, se acercaba a su final en este mundo y necesitaba transmitirle a Timoteo estas instrucciones claves y sólidas para su vida. Pues déjame decirte, nosotros podemos también meditarlas y aprender y crecer en ellas, amén. Pues estas palabras nos hacen sabios para salvación, sabios para la vida, sabios para la vida en el hogar, sabios para la vida en la familia, sabios para educar a los hijos, sabios para administrar, sabios para conducirnos en el día a día en esta vida. Así que si buscas sabiduría, joven que estás aquí, si hermano, amigo que te encuentras en esta mañana, deseas crecer, deseas avanzar, deseas que tu vida se viva de una manera sabia, no tienes que buscar más, la puedes encontrar aquí. No escuchando solamente palabras, no escuchando tal vez videos, tú puedes en cualquier lugar que te encuentres meditar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Somos menos. Y esta invitación, empiezo con una invitación, la invitación es de que la escudriñemos, de que la busquemos, de que así como apreciamos y queremos escuchar a personas y queremos edificarnos, construir nuestras vidas, vamos tal vez a la universidad, vamos a la escuela, tomamos cursos, hacemos parte de una profesión, asimismo nosotros nos dediquemos a profesionalizarnos en la lectura bíblica. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los peligros que se corren cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios? Encontramos en Oseas 4:6 el problema y el peligro de la falta de conocimiento. ¿Qué dice Oseas 4:6? Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice Dios? Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Es fuerte. Es una invitación y un peligro, una alerta que nos está diciendo el Señor. Hey, por cuanto se perdió el conocimiento de la palabra de Dios, mi pueblo ha sido destruido. La invitación nosotros en esta mañana es, ¿qué queremos con nuestra vida? ¿Qué quieres tú, joven que estás aquí? ¿Qué quieres tú, hermano, amigo, con tu vida, con tu mañana? ¿Quieres una vida construida, edificada en un fundamento fiel, justo? ¿O quieres basarlo en lo que el mundo te enseña? El relativismo del mundo, el relativismo moral que existe hoy en el mundo y que toma fuerza, ¿lo vas a basar tu vida en él? Es una invitación a que nosotros no permitamos por falta de conocimiento perder aquella salvación, perder aquella oportunidad que Dios nos ha dado. Este libro no solamente nos enseña cómo vivir, sino nos enseña a caminar ¿a dónde? Al cielo. Nos enseña a caminar hacia una eternidad con Dios. No sé cuántos de nosotros estamos contentos porque tenemos una oportunidad de conocer qué debemos hacer para llegar y alcanzar la salvación. Así que la falta de conocimiento trae consigo peligro. Si no sabemos lo que no se puede hacer y lo hacemos, corre nuestra vida peligro, corre nuestra vida riesgo, corremos riesgos innecesarios. También se encuentran otras doctrinas extrañas que pueden afectar nuestra vida. Hoy en día hay tantas cosas, tantas ataques en nuestra vida, tantas distracciones, tantas cosas que están pasando en el mundo que nos quitan la atención de lo que es importante. Ya nos sobreabruma y estamos en un mar que nos rodea de todas estas cosas, doctrinas extrañas, pensamientos, filosofías, y están alrededor. Tú eres como un barco que estás en un mar lleno de ellas. Lo que no podemos permitir es que estas aguas extrañas entren en nuestro barco.
entren en tu vida, entren en tu corazón, entren en tu mente. Porque cuando saques la palabra de Dios de tu corazón, de tu mente, esta palabra que ha transformado vidas, familias, sociedades, que ha sido el fundamento de naciones, cuando lo sacamos a un lado y no le damos la relevancia, entonces empezamos a abrir espacio para que otras cosas entren en nuestra vida. Y cuando estas quieran entrar en nuestra vida, la invitación es: júzgalas por el lente de la palabra de Dios. Cuando te den palabras, cuando te den a ti algún consejo, cuando te den algo, una doctrina extraña, júzgala, no por lo que te dicen otras personas, no lo juzgues por lo que tú mismo crees. Júzgalo por lo que la palabra de Dios nos enseña. Júzgalo por medio de esto y sabrás si es de bien para tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Primera de Timoteo capítulo 6 del 3 al 10, no los vamos a leer todos los 7 versículos, pero cuando lo tenga en casa puede meditarlo y allí puede encontrar que Pablo señala cómo las doctrinas falsas llevan al fracaso espiritual. Cómo estas aguas extrañas que están en el mundo, un océano de aguas extrañas, tratan de naufragar a la persona, a su vida espiritual. Por eso es importante que nosotros meditemos en las sanas costumbres, meditemos en lo que Dios nos enseña. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Siguiente versículo. Está envanecido. ¿Qué dice? Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y sigue diciendo más. Pues es importante que cada uno de nosotros entendamos, nos debemos de afianzar en la palabra de Dios. Cada vez que escuches algo, hermano, amigo, joven, medítalo en la palabra de Dios. Pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque es el fundamento que debe de ser la base de nuestra vida espiritual. La invitación es esta. El mundo nos rodea. El mundo te habla, te quiere influenciar, te muestra muchas ideologías, muchos pensamientos que en cara pueden parecer hermosos, bonitos, con buena intención. Pero realmente el final no es un final un final bueno porque no tiene los principios sólidos que tienen la salvación, que tienen la redención del ser humano, que tienen el plan y el propósito de Dios en mente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La falta de conocimiento también nos lleva a decisiones equivocadas. Y dice en Isaías capítulo 5 del versículo 20 al 21, hay de los que a lo malo dicen bueno. Hay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Y cuántas veces nosotros no sabemos distinguir de lo que Dios quiere y lo que yo quiero? O si sabemos distinguir, aún hacemos lo que nosotros queremos. Nos pasa. Pero nos dice la palabra de Dios, hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿A cuántos les han dicho qué pereza ir a la iglesia? ¿Cuántos les han dicho otra vez a la actividad de los jóvenes? ¿Otra vez a buscar de Dios? Pues es importante entender algo. Tal vez aún no saben la importancia y el valor de estar en este lugar. Porque no son las 4 paredes, sino aquel que está aquí, que está en nuestro corazón, aquel que nos deja conocerle, sentirle y nos muestra su amor, su conocimiento cada vez que venimos aquí. Así como crecemos en la escuela, crecemos en la familia y nos enseña, aquí crecemos para cosas más trascendentales que la misma vida. Amén. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en el Señor? Pues leamos la Biblia. Amén, amén. Y dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes de sí mismos. Nosotros tenemos que pensar muchas veces si nosotros estamos viendo la vida por medio de nuestros propios ojos y tenemos la perspectiva correcta, o estamos permitiendo que Dios por medio del lente de su palabra nos ayude a tener la perspectiva correcta. Es importante que nosotros sigamos teniendo ese deseo, esa ansia de compartir la palabra de Dios, de compartir el amor de Cristo, de poder servir a la obra de Dios. Porque a veces llega el momento de dificultad, la crisis llegará, la dificultad llegará a la vida de nosotros, amigo, joven, hermano, eso lo tenemos seguro, el problema llegará, la dificultad, pero también llegará la salida, también llegará la solución, también llegará algo más grande, ya sea aquí en este mundo o en la eternidad. Porque tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Y esa esperanza la encontramos en este libro. Porque no es una esperanza de un hombre que le está diciendo, no es una esperanza que yo te estoy diciendo, te aseguro, te lo garantizo. No, es Dios mismo que nos la da. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces cuántos de nosotros tenemos una copia del contrato de trabajo en nuestra casa? ¿Pocos? ¿Pocos o todos? ¿Tenemos una copia del contrato de nuestra casa? ¿El contrato de trabajo? Otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que está en nuestra póliza de seguro? Ya sea del auto, ya sea de la casa, ya sea de vida. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con seguridad, sé que activa mi póliza de seguro? Sé que no cubre mi póliza de seguro. Si es así, ahora mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros sabemos qué activa nuestra póliza de seguro espiritual? ¿Qué activa nuestra fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos pasa muchas veces y es un riesgo que corremos. Y así como nosotros podemos entender la importancia de las palabras que están o las letras que están en el contrato de nuestro trabajo o las letras que están detallando en nuestra póliza de seguro del auto, la póliza de seguro de nuestra casa, así debe estar nosotros entender y apreciar la importancia no de nuestra casa ni nuestro carro, sino de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra eternidad. Así que si podemos entender y aún así sabemos la importancia de la póliza en este mundo, la invitación es más importante es esta que tenemos aquí. Así que la invitación hoy es, leamos estas pólizas, tengamos la copia. Así que la invitación es cuando terminemos, antes de leer la póliza de seguro de su auto, es leerla en nuestra vida espiritual, leer la Biblia. Amén. ¿Cuántos nos comprometemos? No conmigo, con Dios, porque Dios nos da su seguridad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues Proverbios 14:12 también nos dice de esto y nos habla de algo, y es que el hombre no sabe para dónde caminar. El hombre, el ser humano, el joven, el amigo, realmente no sabe para dónde dirigirse. Proyectamos, deseamos alcanzar ciertas metas. Como compañía nos proyectamos objetivos, como personas nos deseamos metas. ¿Cuáles son las metas que nos proponemos? Este año, en estos 5 años voy a alcanzar esto, en estos 2 años quiero tener esto. Pero no nos damos cuenta de que dentro de todo lo que planeamos, no nos damos cuenta de que es Dios quien nos está guiando a este destino, el que nos está guiando a este propósito. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿qué? Su fin es camino de muerte. Y esto se encuentra en todas las áreas. Puede ser que lo que tú estás proyectando con
aquella persona no es lo que Dios quiere. Puede ser lo que tú estás proyectando con aquella meta, ya sea laboral, tal vez algo que quieres hacer, no es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Pedir a Dios su guianza. Pedir a Dios que nos ayude. Pedir a Dios que nos guíe. Pero Él ya nos dio el manual para la vida. ¿Sabe que así como cuando un auto sale de la industria o sale del factory, encontramos que ya tiene un manual? Cuando nosotros nacemos ya tenemos un manual, pero no lo leemos. No lo leemos y luego pensamos que esta pieza, esta tuerca es extra. Así nos pasa. A veces pensamos que tal vez nuestros talentos, lo que tenemos, nuestras fuerzas, es algo extra, algo añadido. Pero nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito con cada una de ellas. Y cuando le permitimos a Dios obrar y enseñarnos qué quiere para con nuestra vida, tendremos juventud con propósito, una sociedad con propósito, un mundo que no se va descarrilando, sino que tiene un propósito para seguir adelante, que no se preocupa más por las ganancias inmediatas, a pesar de sacrificar las futuras, sino que se enfocará en algo más trascendental, que se da cuenta de que todos somos iguales en este mundo y delante de Dios, que Dios nos ama a todos, que Dios tiene propósitos con todos nosotros, pero depende de nosotros mismos si le permitimos obrar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios no solo provee dirección, hermanos y amigos, sino que otorga autoridad para guiar nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos habla un poco sobre esto, porque nosotros creemos tener autoridad y creemos que la tenemos, pero ¿cuántos de nosotros podemos decidir qué día vamos a morir? ¿Qué día entre todos el corazón va a parar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar con la sociedad? No tenemos el control. En el mundo no tenemos el control. Tantas cosas pueden pasar. ¿Qué pasó en la pandemia? No teníamos el control. Todos nos tocaba quedarnos en casa. No decíamos, yo quiero salir cuando quiero. No puedo salir siempre a donde yo quiero y como quiero. No tenemos el control. Y muchas veces nos pasa, queremos retomar la autoridad para el futuro de nuestras vidas, de nuestra familia. Pero las adicciones, las cadenas nos tienen atados. Hay ataduras, hay pleitos, hay envidias, hay rencores que no nos dejan seguir. Pero para romperlas, para retomar la autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro, debemos de buscar la palabra de Dios. Porque por medio de esta palabra se fortalece nuestra fe. Por medio de esta palabra de Dios se fortalecen las fuerzas, no nuestras, sino las que Dios nos da. Porque no es peleando por nuestras fuerzas que saldremos adelante, sino por sus fuerzas divinas. Por las fuerzas que Dios nos da. Porque esta iglesia no ha llegado aquí por medio solo de nuestras fuerzas, sino por la ayuda de Dios. Y es por esta misma ayuda que valoramos y escudriñamos su palabra. Amén. Amén. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Léalo duro. Y sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Para que podamos tener la autoridad de que nuestra vida, nuestro futuro, nuestro destino sea encomendado a Dios.
que Él sea quien guíe el propósito y lo que desea en nuestra vida. Amén. Pero hoy en día, hermanos, amigos, jóvenes que estamos aquí, corremos un peligro, y es la secularización y la neutralidad que se vive. Y este proceso que vivimos, el mundo entero vive, sociedades, naciones enteras han vivido, ha llevado a muchos jóvenes a perder su identidad, ha llevado al mismo cristiano a perder su identidad cristiana, y la ha cambiado por cosas del mundo, por la secularización, por lo que el mundo te muestra y como que quieres alcanzar. Te muestra, consigue esto, alcanza esto, te ofrece y te muestra el mundo. Podemos ver en las redes sociales, en otros lugares, distracciones, y vemos, toma, esto es lo que tú necesitas para ser feliz. Esto es lo que tú necesitas y te hace falta en tu vida para alcanzar la felicidad. Cuando no nos damos cuenta de que nada externo nos podrá dar la felicidad. No es ni la casa ni el carro. Después de un tiempo decimos de ese carro, quisiera otro carro, quisiera algo un poco más cómodo, algo un poco mejor, y no encontramos la felicidad, pero la podemos encontrar en Cristo. La podemos encontrar, una felicidad que no se cae, que no se cambia, la encontramos en Cristo. Y es importante tener en cuenta que el que nosotros queramos definir nuestro propio propósito no significa que este es por consecuencia o inherentemente bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos proponemos algo y queremos un propósito, pero no necesariamente este es bueno para nosotros. Y es por esta razón que es importante que nosotros busquemos el manual de la palabra de Dios. No porque nosotros digamos, como en un auto, quiero ponerle diésel a un auto de gasolina porque es más barato, o porque quiero que sea mejor, o que quiero que corra mejor, o quiero este tipo de lubricante, le irá mejor. No, miramos el manual, miramos las instrucciones, porque se sabe que es mejor para él. Así nos pasa en nuestra vida. Tal vez tan sencillo, pero tal vez nosotros queremos algo y que pensamos que será mejor para nuestra vida, sin darnos cuenta que afectará a largo camino. Y este es un camino que no queremos quedarnos en él, sino queremos llegar al final. Amén. ¿Solo algunos quieren llegar al final? Todos queremos llegar al final, con la familia, con los amigos, con aquellos que te rodean. No te quedes, lleguemos al final. En un mundo donde el materialismo, el individualismo y el relativismo moral ganan terreno, es importante entender de que la palabra de Dios sigue siendo una fuente de verdad absoluta. Porque el mundo hoy en día te dice, nada es bueno, nada es malo, todo es relativo. Pero la palabra de Dios sigue siendo la verdad absoluta. Si no, el día de mañana seguiremos teniendo más juventudes, más generaciones sin identidad, sin propósito, que se encuentran, que no saben para dónde ir, que no tienen esperanza, no pueden encontrar lo que Dios tiene para ellos. Y hay preguntas que nos debemos de preguntar para reflexionar qué ha traído el secularismo y la neutralidad en nuestra vida. Secularismo, la neutralidad, de alejarnos de las palabras que están escritas aquí, por otras cosas que nos ofrece el mundo, por el trabajo, por las ocupaciones, distracciones, o una neutralidad que nos dice la palabra de Dios, estad siempre preparados para dar defensa de la palabra de Dios. Pero nosotros nos enfocamos en tantas cosas muchas veces y no podemos meditar en la palabra de Dios. Entonces nos pasa que nos volvemos neutrales. Escuchamos algo, vemos algo pasar y no sabemos si es bueno o es malo. No sabemos si la palabra de Dios que nos está diciendo que debemos actuar, que debemos tener nuestra postura, nuestra posición. Porque no solamente es una postura nuestra, sino es la postura que Dios quiere para con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya menos amenes. Pues preguntas como, ¿existen aún verdades absolutas? ¿O qué importancia tienen los mandamientos divinos en la vida de los jóvenes hoy en día?
¿O la moral cristiana se ha vuelto relativa en nuestro diario vivir? Son preguntas que tú debes de responderte. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu perspectiva hoy en día? Y es acorde a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues se encuentra de que los mandamientos divinos para muchos ya no tienen el mismo peso. Ya su vida no se basan en lo que Dios nos dice o nos enseña, sino tal vez lo que más nos conviene. Y esto nos llevará a una destrucción interna, a buscar disfrutar en placeres, en cosas que el mundo ofrece, sin darnos cuenta de que nos alejamos de la felicidad eterna, de una felicidad, de una esperanza, de una familia unida por cosas que el mundo nos ofrece. Y todo esto ha debilitado la fe y los valores cristianos por el peligro de no meditar la palabra de Dios. Pues, ¿qué nos dice la palabra misma sobre esto? Proverbios 13:13 dice: sobre quien desprecie la instrucción sufrirá las consecuencias. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Cuántos queremos ser recompensados? Y no por nosotros, sino Dios tiene recompensas grandes, cosas maravillosas. Lo podemos ver mientras te rodeas aquí de hermanos, de una iglesia que te ama. Podemos ver el amor de Cristo. Cuando miras alrededor y ves a tu familia al lado, aquí, ves el amor de Cristo. Cuando tú ves todo lo que Dios te ha permitido, ves sus recompensas. Dios es bueno, siempre bueno. Dios sigue siendo bueno, ha sido bueno, seguirá siendo bueno. Así que en Él podemos confiar. Él es fiel, Él no cambia. La palabra de Dios también nos advierte, esta palabra nos advierte de que debemos evitar interpretar la Biblia según nuestras propias conveniencias. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 nos habla sobre esto. Y encontramos de que nos da una advertencia y dice, 22, 18 al 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y sigue diciendo, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Pues, ¿qué nos deja saber por medio de esta advertencia o esta alerta que nos muestra cada uno de nosotros? Es la importancia que Dios le da a su palabra. Dios le da esta importancia a su palabra. Nosotros, la invitación es, démosle importancia a ella. Aprovechémosla, leámosla, meditemos en ella, obedezcámosla. ¿Cuántos queremos obedecer la palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Y qué se encuentra en ella? Pues se encuentra, y voy a pasar rápidamente, los que deseen apuntar pueden hacerlo, sobre algunos versículos que nos ayudan a entender, a poder nosotros tener los lentes y a entender cuál es la doctrina que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña sobre su naturaleza, la naturaleza de Dios. Encontramos en Marcos 12:29 o Deuteronomio 6:4. Encontramos que nos enseña la palabra de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios, Emmanuel, nos habla sobre el propósito de salvación. Hebreos 1, del 1 al 2. Encontramos en Juan 20:28. Primera de Corintios 15:47. Nos muestra la palabra de Dios, este hermoso libro sobre el plan de salvación. Juan 3:16, Efesios 2 del 8 al 9, Romanos 5:8, Romanos 10:9 al 10, Tito 3 al 5. Gracias a Dios por Facebook, YouTube, que podemos volver a ellos si de pronto deseamos. El plan de Dios para con la iglesia. Quiero también aclarar esto. Dios tiene un plan para con la iglesia. Y tú eres parte de esta iglesia. Y si quieres saber el plan que Dios tiene para con esta amada iglesia en Aruba, debemos de meditar más en la palabra de Dios.
para que nosotros podamos cumplir el propósito y el plan que Dios tiene por medio de la iglesia para con Aruba. Para con Aruba, Curazao, Bonaire, para con San Martín, para con Holanda, para con Europa, para con el mundo entero. Pero empieza todo desde meditar la palabra de Dios, obedecerla en nuestra vida, aplicarla en nuestra familia y en todas las áreas que nos envolvemos. Pero ¿cómo la obedeceremos si no la conocemos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y ese plan de Dios para con la iglesia lo encontramos en Mateo 16, 18, Efesios 5, 25 al 27, Efesios 1, 22 al 23, Primera de Pedro 2, 9, Hechos 2, 42, Efesios 4, 11 y 13. Y solamente estoy diciendo algunos, porque la palabra de Dios es tan grande y abundante, que hay tanto por aprender, por crecer, y que nosotros muchas veces no conocemos y no aprovechamos este recurso que Dios nos ha dado. Amén. Sino conociendo la voluntad de Dios. Debemos de conocer la voluntad de Dios. Efesios 5, 17 nos habla un poco sobre esto. Efesios 5, 17. Y ya voy a ir terminando. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mis hermanos, mis amigos, jóvenes, ¿a dónde encontramos de la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. ¿Tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios o la tuya? ¿Y cómo vamos a aprender de su voluntad? Leyendo esta amada e importante palabra. Porque la neutralidad que podemos tener en nuestra vida, que se ve como consecuencia o resultado por la ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida, ha llevado a que el ser humano pierda la libertad que Dios le ha dado. Una libertad que ahora nos volvemos más seculares, nos volvemos y entregamos más lo que nosotros tenemos, nuestra identidad cristiana y lo que somos, por otras cosas que el mundo nos muestra o nos ofrece. Entonces es importante entender de que esta libertad que Dios nos ha dado está corriendo riesgo. Un riesgo que el mundo simplemente nos está tomando y dices, aceptas esto, tomas esto, permites esto en tu vida, le abres espacio a esto en tu vida, ¿estás de acuerdo? Y muchos, como hacemos con las pólizas, damos el sí acepto, sin leer o sin meditar profundamente qué conlleva el abrir espacio a todas estas cosas en nuestra vida. A permitir las distracciones o permitir influencias externas de quienes no valoran la búsqueda de Dios o la importancia de la familia o valores divinos, y entonces nuestra libertad se cohíbe, lo que Dios nos ha dado se cohíbe y lo perdemos. Entonces debemos, en este momento, un llamado es apropiarnos de lo que Dios nos ha dado. Una libertad de que podemos hacer como deseamos, pero una libertad que nos dice, aunque todo te es lícito, no todo te conviene. Y la invitación hoy es, ¿qué es lo que más nos conviene para nuestra vida? Leer la palabra de Dios. ¿Qué nos lleva para salvación? La palabra de Dios. Que este libro que ha transformado vidas, generaciones y sigue siendo el libro más vendido y el más importante para la vida de muchas familias y personas, y ha transformado sociedades y futuros, también puede transformar el tuyo. No solamente aquí en este mundo, sino para la eternidad. Y que lo podamos aprender de memoria, que lo podamos aprender y meditar en él diariamente. ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta mañana y meditemos? ¿Cuántas veces se nos olvida la palabra de Dios en casa? ¿Cuántas veces llegamos y no tenemos una palabra tal vez para compartir? ¿O cuántas veces nosotros mismos no sabemos si es la voluntad de Dios lo que vamos a hacer? Pues
Qué lindo es poder tener la seguridad de que nuestra vida está segura, de que nuestra vida tiene un diseño, tiene un propósito, que nuestra vida, tú joven que estás aquí, tienes una identidad, de que hay una verdad absoluta que no se cambia, no se vende, no se transmuta. Son palabras trascendentales, pero para que no se cambie, tú no puedes permitir que otras cosas entren a tu vida y te quiten el espacio, la importancia, o te moldeen a su manera, olvidándote del diseño divino. La invitación es: leamos la Biblia, crezcamos en ella, aprendamos de ella. Hay un plan tan hermoso que se encuentra en ella. Si la lees, Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba vacío, y pensó en ti, y pensó en mí, y nos hizo a su imagen. Y vemos en Adán y Eva, lamentablemente, la caída del hombre, la caída del ser humano, el pecado. Pero luego vemos cómo el plan de salvación por el segundo Adán, cómo viendo el plan de salvación para que tú y yo tengamos esta oportunidad. Pero esta póliza que es nuestra esperanza, esta póliza que es para nuestra vida eterna, debemos de saber cuándo se activa. Debemos saber si todavía está aplicable para nuestra vida, o si de pronto nosotros nos hemos desviado del camino, o si estamos viviendo de manera nuestra voluntad o propósito personal, sin darnos cuenta que el camino no es derecho. Pero qué bueno es caminar con nuestra familia en el propósito de Dios. ¿Por qué no levantamos nuestras manos en esta mañana y le damos gracias a Dios? Le decimos a Dios: Señor, gracias por dejarnos tus palabras, por dejarnos tu amor, por una esperanza tan grande, porque mi familia puede tener un propósito más grande, porque podemos celebrar de una esperanza, de un amor. Podemos encontrar cosas que después de una noche o después de un día no volveremos y diremos: qué mal que hice, sino que diremos: tengo algo más grande y glorioso, tengo una felicidad eterna, poder ver a nuestras familias en tu presencia, poder ver a aquellas personas que anteriormente no sabían qué hacer con su vida, atadas, cadenas, adicciones, pero que hoy en día somos libres, y esa libertad como cristianos, identidad como seres tuyos, no la queremos perder. No queremos que otras cosas entren en nuestro barco espiritual, nuestra mente, y haya cabida ahí y crezca, y profundamente nos olvidemos de lo que tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos a aprender a valorar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias por cada amigo, joven, hermano, Señor. Ayúdanos a aplicarla, a obedecerla, Señor, que lo que podamos aprender de aquí, Señor, podamos vivirlo, y lo que podamos, Señor, si con algo nos llevamos, Señor, es que tengamos una invitación a leerla, a meditarla, a obedecerla. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Ayúdanos. Amén y amén. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla la mañana. Es mi consejo cada día, y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está en el
es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perdiendo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuán importante es leer la palabra de Dios. Cuán importante es guardarla y llevarla a la práctica. Amén. Hermano, vamos a orar a Dios. Bueno, esta semana cumplieron y hay otros que van a cumplir años y vamos a orar en favor de ellos. La hermana Natalia Sepúlveda, vamos a orar en favor de ella. No sé si está aquí. Vamos a orar en favor de ella. El hermano Samuel, el hermano Felipe, la hermana Ángela, la hermana Yoleida, la hermana Marionela. Amén. Vamos a orar en favor de ellos. La hermana Carolina, la hermana Rubia Andrade, la hermana Doris. Ellos están de cumpleaños. Vamos a orar en favor de ellos. Amén. Por allí está la hermana Natalia. Para ella y para todos los cumpleañeros, feliz cumpleaños. Amén. Deseamos que Dios les bendiga. ¿Verdad que sí? Deseamos que Dios les bendiga. Vamos a orar, que Dios bendiga la vida de todos estos hermanos, nuestros jóvenes y todos los que cumplen años. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Dios eterno, gracias por tu palabra. Oh Dios, cuán importante es la palabra tuya, la Biblia, para nuestra vida, nuestro caminar, nuestro vivir, nuestro actuar. Cuán importante es en las decisiones, Dios eterno. Cuán importante es para obedecerte. Cuán importante es para agradarte, Dios maravilloso. Ayúdanos a guardar tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a todos y cada uno de los cumpleañeros. Te ruego que bendigas sus vidas, los ayudes, los dirijas. Que estés con ellos, Señor. Que guardes su caminar, su vivir, su entrar, su salir, sus planes, sus proyectos. Bendícelos, Dios eterno. Oh, te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, por estas peticiones
que han traído mis hermanos y amigos hoy ante ti. Te presento estas peticiones, Señor, y te ruego, Dios, que nos ayudes, que sanes, que obres, que intervenga, que coloques tu mano bendita, Señor, dando respuesta a ellas, Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.